ERE. ¿Por qué ERE? The right, de derecha. ¿Okay? Por eso es la respuesta en ese tipo de pacientes. Porque me dice la más precisa. Cuando me dice preciso, me habla de test diagnósticos. ¿Qué estudios o qué parámetros nos habla de test diagnósticos los más óptimos? La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y los likelihood ratio. ¿Okay? Tanto positivos y negativos. Estos test los deben de dominar para diagnóstico, comparando siempre con el gol estándar de cada patología. ¿Ok? Listo. Para eso, para los que no han comprendido, etcétera, tranquilos. Vamos a comenzar a repasar estos puntos. Entonces, el infarto agudo de miocardio, alguien tiene su micrófono activado. Jimmy, Vaca, Lucy, Lucía, no sé qué es. Ahora sí. Entonces, estos datos de la parte epidemiológica no le den tanta importancia porque en los exámenes no han preguntado hasta ahora cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia, no tanto, ¿ok? Pero sabemos que la mortalidad anual alcanza el 15%. Esto en nuestro medio puede ser un poco más alta. Por ejemplo, un paciente que ingresa con infarto agudo de miocardio en nuestro país, sobre todo en las áreas periurbanas, nuestra mortalidad debe ser del 90 al 100%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en un paciente con infarto agudo de miocardio es tan alto en nuestro medio? ¿Qué opinan, doctor? ¿Pueden activar el micrófono? ¿Por qué se mueren tanto? Por la reacción, doctor, ¿no? La reacción que no es inmediata. Y centros de urgencia. De distinguir si es el dolor para ir los procesos de revascularización no se pueden hacer en el tiempo requerido, ¿no? Ideal. El tiempo corta aguja es bastante amplio. Exacto. El tiempo de puerta aguja, puerta balón, no llegamos. Primero, por la sociedad que probablemente no sepa reconocer un infarto. La gente de un estatus social alto probablemente reconozca por la educación, pero la gente del estatus social bajo, etcétera, no puede reconocer que se trate de un infarto agudo de miocardio. Lo mismo pasa con los eventos cerebrovasculares. Entonces, acá nuestra mortalidad es alta porque los pacientes llegan tarde. La mayoría de los pacientes que he visto en emergencias y en cardio, y ustedes también debieron ver, los infartos no llegan a tiempo. Dice, ¿cuándo le dolió el pecho? Ayer, antes de ayer, ¿no? Después de más de 12 horas. Entonces ya cambia el pronóstico, por eso nuestra mortalidad es alta. Una variable. La otra es de que no todos los centros, no en todas las ciudades tenemos 24/7 una intervención coronaria. No siempre. Y aparte, los costos. ¿Quién puede costearse una intervención cardíaca, una terapia intensiva, los stents, el manejo? No todos se pueden pagar. Entonces es multifactorial, por eso nuestra mortalidad es alta. Y alguien diría, ¿hay estudios, no? ¿Hay estudios en nuestro medio que puedan evaluar estos puntos? Yo no los he encontrado. Lo que sí en algún residente vi es que hizo un estudio observacional de tipo transversal, solo ver cómo se manejaban los infartos. ¿Al cuánto tiempo se hacía el electrocardiograma? Esto es un bonito estudio que lo pueden hacer de R1 al año. ¿Al cuánto tiempo se toma el electro? ¿Al cuánto tiempo están trombolizados? ¿Al cuánto tiempo ingresan a ICP? ¿No? Tiempos. ¿Al cuánto tiempo vino el paciente con dolor? Entonces ya decimos, ¿no? En base a este estudio, en este hospital de tercer nivel, que es un centro de referencia en Sucre, Oruro, Colcha, La Paz, Tarija, Santa Cruz, Beni, estas son nuestras características epidemiológicas. Esta es nuestra realidad. ¿No? Es un diagnóstico, es un estudio bonito, que aporta. Entonces nosotros diremos, ¿por qué has realizado el estudio? Entonces ahí hay algunos centros que ya tienen, ¿no? Un paciente que viene con dolor, ya a los 10 minutos
protocolo cumplido, ¿cierto? Entonces en cada uno de los hospitales igual puede hacer un diagnóstico con el objetivo de cumplir y luego hacer otro estudio post-intervención cuasi experimental para ver qué tanto se ha mejorado. Esto con relación, perdón que haya tocado el tema, pero es para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico provisional de un síndrome coronario básicamente se basa en el electro y clínica. Alguien, por ejemplo, algunos emergenciólogos en el chat, en el otro hospital que trabajo, decían, por favor al laboratorio, estamos esperando troponinas, ya pues necesitamos los resultados. Pero al emergenciólogo hay que educarle a decir que no necesitas troponinas para trombolizar. Con la clínica, si tienes una clínica de dolor torácico, opresivo, irradiado, y en el electro encuentras supradesnivel, no vas a esperar a la troponina, lo trombolizas, lo mandas y se ve al cardiólogo, ¿no es cierto? Y no esperas a que te lleguen las troponinas desde PKMB para tomar conducta. Ahora, cuando no, si el electro está normal, ya, ahí el paciente su dolor torácico es atípico, paciente diabético, ¿tienes dudas? Pues ya, verán las troponinas. Pero actualmente las guías han salido ya hace unos pocos meses de la Sociedad Europea de Cardio para el manejo del síndrome coronario. Esto va para los emergenciólogos, intensivistas, cardiólogos, internistas. ¿Okay? Esos datos que les voy a dar. La fisiopatología, creo que ustedes ya lo han visto, en pregrado, no es difícil, simplemente que se obstruye una de las arterias. Todo este mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que se rompe la placa aterosclerótica, que se forman las plaquetas, que se activa con el ALP, el colágeno, adrenalina, tromboxanos, vasoconstrictor, activación de los receptores 2B3 en la adhesión, agregación plaquetaria, bla, 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 hasta que se van formando el trombo que va a obstruir dentro de las arterias coronarias. Entonces, esta obstrucción de esta arteria coronaria puede ser por un émbolo, que es la causa más frecuente, ¿no ven? El trombo. Puede ser por anomalías congénitas, vasoespasmo prismetal y trastornos generalizados. Incluso hay una clasificación que lo vamos a ver. ¿Qué factores de riesgo favorecen esto? Tabaquismo, hipertensión, dislipidemia. Entonces acá tenemos la cadena de supervivencia de la atención prehospitalaria. Aquí, la parte prehospitalaria, tenemos deficiencias muchas. En otros países, incluso cuando el paciente está con dolor torácico, llegan los paramédicos. El paramédico le toma el electrocardiograma y por telemetría o por WhatsApp, no sé, ¿no? Le comunica al cardiólogo. Es decir, ¿no? Este paciente sí tiene un infarto con elevación del segmento CT. Y hay algunos estudios que han trombolizado prehospitalariamente. Y hay algunos estudios que han disminuido la mortalidad prehospitalaria en estos entornos. Esta cadena de supervivencia incluye la atención prehospitalaria, el tratamiento intrahospitalario y sobre todo la estrategia de reperfusión. ¿Cómo voy a reperfundir? ¿Cómo voy a abrir ese trombo con trombólisis, que es nuestra realidad de nuestro medio, y con intervención percutánea, la ICP? ¿Okay? Muy bien, listo. El 50% de los casos puede tener un factor desencadenante: un ejercicio vigoroso, el estrés, la patología médico-quirúrgica. Y es clásico ver a los pacientes que acuden por las mañanas, ¿no? Llega a las 7, 8 de la mañana, 10, 11 de la mañana, dice, el motivo de consulta es un dolor profundo, ¿no? Me duele el pecho, dicen los pacientes. Y este dolor de pecho es de tipo constrictivo y opresivo. Y ahí lo que nos comentaba el doctor, este dolor en un infarto agudo de miocardio es más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Entonces, en la pregunta, ojo, que ya hemos analizado. Además, pueden tener otros signos clínicos. Ahora, esta clínica del dolor puede acompañarse de otros síntomas vegetativos: debilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad, sensación de muerte inminente. Y puede tener algunas irradiaciones menos comunes. Por ejemplo, el abdomen. En algunos casos,
por ejemplo, el paciente viene con dolor abdominal, y esto lo hemos visto en la vida real. Entonces, por ejemplo, en los seguros, ¿no? Lo dividen, ¿no? Por ejemplo, donde estoy en el otro trabajo, lo dividen en el que lo atienda el cirujano, el internista, el neuro, el trauma y así. Lo sacan ficha para el cirujano, ¿no? Que ve patología abdominal. Dicen, me duele el abdomen. ¿Y dónde le duele? ¿No? Dicen, en el epigastrio, me duele ahí. Entonces se le hacen la ecografía, rayos X de abdomen, todo, y no encuentran nada. Entonces, sobre todo los infartos de cara inferior pueden irradiarse al epigastrio del abdomen. Entonces esto puede confundir. Por eso es importante abordar, decir, ¿dónde le duele? Señáleme con un dedo específicamente dónde le duele. Entonces, si le duele acá, ojo con el cirujano, ¿no? Entonces ahí tener en cuenta el electrocardiograma de 12 derivación. Y estos datos, sobre todo, como dice Harrison, llevan frecuentemente a confundir con una indigestión o que sea un síndrome ulceroso péptico, por ejemplo. Este dolor torácico puede también presentarse en pericarditis aguda. ¿Cómo es el dolor? Que cambia con el movimiento, en la posición maometana. Embolia pulmonar puede ser asintomático o puede tener un dolor pleurítico. Y alguien dirá, ¿cómo es el dolor pleurítico? Me dice, doctora, me duele el tórax. Es como si me hubieran pateado, si me hubieran golpeado. Tórax, eso es el dolor pleurítico. Disección aórtica, habíamos comentado que es un dolor desgarrante. Costocondritis. ¿Cómo es el dolor, doctores, de la costocondritis? Es decir, le examinas el pecho, ¿no? Y comienzas a presionar la unión entre la costilla y el esternón, ¿no? Le presionas y aumenta el dolor, ¿no? Le presionas el pecho, sobre todo pasa en los jóvenes, y le duele, ¿no? Dice, este paciente tiene una costocondritis. Y los trastornos gastrointestinales, gastritis y demás. Entonces, esto. Ahora, los pacientes, no todos, el 100% vienen con este dolor característico. Hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, que no tienen dolor. Vienen por desmayos, lo que decía la doctora, por equivalentes vertiginosos. Ese es el motivo de consulta. Nadie que se desmaya en la calle, en otro lado, se desmaya una persona, dice, no, tiene un infarto. No, sabemos que la primera causa del síncope es de origen vasovagal, ¿no? Entonces estos pacientes hay que investigarlos, por eso es importante los antecedentes. Entonces, ok señora, señor, ¿le duele el pecho? Ok, perfecto, ¿desde cuándo? ¿Qué otra enfermedad tiene y qué toma? ¿Cómo se medica? Ah, no doctor, tengo diabetes mellitus. Me trato con insulina en NPH 2 en la mañana, 4 en la noche. Y algunas veces mi endocrinólogo me ha notado aclargina, listo, diabético, alto riesgo de complicar. Y estos pacientes diabéticos no necesariamente vienen por este dolor, vienen por otros síntomas. Es una manifestación atípica. ¿Okay? Entonces llega el paciente, ¿no? No voy a repetir lo mismo del libro, ¿no? Vamos a hacerlo un poco práctico, ¿no? Llega el paciente, me dice, doctora, tengo dolor torácico. Le tomamos, ¿qué le vamos a tomar? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Le tomamos troponinas, CPKMB le solicitamos, ¿no? Estos biomarcadores. El libro de Harrison es Estudios de Imagen de Corazón, ¿no? Aquí un ecocardiograma transtorácico, resonancia, que es nuestra realidad, no siempre la pedimos, ¿no? Pero, porque con esto, con un eco, con una resonancia, no voy a cambiar mucho. La ET sí me va a ayudar, pero que ya cuando ya esté trombolizado, esté con ICP, hay que hacer un ecocardiograma para ver complicaciones, cómo está la VI, cómo está la función sistólica, la diastólica, si no hay ruptura de los músculos papilares, insuficiencia cardíaco, eso nos va a ayudar en el y ahorita que son los test médicos generales, es ideal
El traumatólogo trata de usar el ecograma para ver el tejido óseo. Entonces el eco es clave, porque va a ser tu nuevo estetoscopio. Ya no vas a ir con tu estetoscopio a auscultar, con ecografía. A este paciente tiene disfunción sistólica RBI, tiene estructura de la pared iliar, y esto con eco ya lo puedes ver. ¿Ok? Una recomendación. Si quieren hacer un estudio de posgrado, algún diplomado, hagan eco. En una universidad que esté avalada por la universidad, ¿cómo se llama esto? La UAV. Hay una entidad que regula todos estos para que ustedes puedan ver. La CV, la CV. Cualquier posgrado que tenga CV, resolución ministerial por el Ministerio de Educación, vale. Y todos los diplomados tienen que tener 800 horas. Si tienes 799 horas, no sirve. ¿Ok? 800. ¿Por qué les digo? Porque pues he competido para un ítem un par de meses y pues todos los diplomados tienen que tener mínimo 800. ¿Okay? Y puedes tener, por ejemplo en mi caso son 8 diplomados que yo tengo, unas 3 maestrías, pero en algunos convocatorios solo te hacen valer 2 o 3 diplomados, tiene su límite como experiencia. ¿Ok? Pero es importante comenzar a publicar y demás. Es una recomendación. ¿Ok? Entonces este electrocardiograma nos va a ayudar a identificar cómo está el corazón, ¿no? Qué alteraciones eléctricas. Y aquí tenemos la evolución cronológica. En las primeras horas es aguda cuando tenemos las primeras horas hasta los 7 días. Es un síndrome coronario agudo. ¿Hasta cuándo? Hasta 7 días. Nadie la puede fallar. Entre 7 a 28 días ya viene el proceso de cicatrización. Entonces acá se puede encontrar ciertas alteraciones. Y la cicatrización completa está más de 29 días. Por eso en la mayoría de los estudios se realiza a 30 días. Esta es la explicación, el por qué se realiza. Entonces, esta cicatrización completa, en este proceso podemos tener ciertas enfermedades, como por ejemplo, un aneurisma del ventrículo izquierdo. Se presentan en este tiempo de evolución. ¿Okay? Entonces, cuando la arteria coronaria se obstruye completamente, tiene que ser, esto en electrocardiograma se manifiesta por una elevación del segmento ST. Esto nadie puede fallar. Si hay un supradesnivel es porque hay una oclusión de esto, ¿no? Y la lesión es transmembrana. Muy bien. Aquí tenemos el electro. Mira, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Para el ventrículo izquierdo, ¿no? Cómo va despolarizando hasta la derivación B6. Aquí tenemos otro electrocardiograma, por ejemplo, donde se ve claramente la elevación del segmento ST. Miren, B4, B5, B6, ¿no es cierto? Ahora veamos si el B3 está así. Tiene sus ciertas elevaciones y su imagen en espejo. Aquí tenemos otro, ¿no? Supradesnivel en D2, D3. Aquí tenemos un enfoque en ABF y el verificar ahí. Entonces, en el electrocardiograma, para hacer el diagnóstico, tiene que tener una elevación del segmento ST como al menos de 2 milímetros como mínimo. Alguien se preguntará y dirá, sí, esto debo de memorizar 2 milímetros. Si vas a ser internista, cardiólogo, emergenciólogo, sí. Sí, para el examen probablemente no sea tan relevante, porque no han preguntado tan detalladamente como cuál es el argumento, el antecedente del tipo de preguntas que haces. Y esta elevación del ST tiene que ser derivaciones continuas, es decir, B5, B6, ¿no? B4, B3. No puede ser que exista una elevación en D2 o en B1, por ejemplo, ¿no? O B6 en B1, no es continua. Y un milímetro en 2 derivaciones adyacentes a las extremidades. Clave. Y este electro, miren, la clínica y el electrocardiograma nos ayuda para el tratamiento de la repercusión. ¿A qué quiero llegar? Que no necesariamente tengas que esperar o tengamos que esperar las troponinas para hacer un manejo de repercusión, de destapar esa arteria coronaria. ¿Okay? Entonces, habíamos visto que primero comienza con una lesión subendocárdica. La lesión subendocárdica se traduce con infradesnivel del
segmento es CT. Cuando este ya es transmural, es supradesnivel del segmento ST. Este segmento ST ya se convierte en ondas copatológicas. Una onda Q normal es esta. Onda P, Q, R, S y la T. ¿No? Ascenso lento y un descenso rápido. Aquí tiene la onda Q. ¿Ok? Onda Q normal. La onda Q patológica, vayan buscando ahorita, vayan googleando cuál es la definición de onda Q patológica. Onda P, onda Q patológica, estoy exagerando, la R ¿Cómo se solicita a tus y pacientes que la tienes onda que T. saber tú que el paciente cómo ha llegado, con cuánto Entonces, para ustedes, ¿cuándo se denomina onda Q patológica? Es decir, el segmento ST ya se convierte en onda Q. ¿Cuándo se denomina onda Q patológica? Cuando hay una obstrucción completa de la arteria. Ok, Obstrucción onda Q. completa. No, está bien, está bien. Entiendo. No, está bien. La pregunta va de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya este tejido está muerto, ¿no? Está No me necrótico. recuerdo ya. Está en necrosis. ¿Cómo se manifiesta en el electrocardiograma? Con onda Q patológica. Pero ¿cómo en el electrocardiograma identifico que esta onda Q es patológica? O puedo decir, esta onda Q Te dice algo, es pero tienes que mover. bien. Que sea más de un cuarto, no pura del no puede. Eso me gustaba las dos. Más del Pasaba 20% visita de la antes onda que ella me R. pida, yo ya tenía. Yo ya Cuando sabía esta qué cosa iba a Q es más profunda, le digo por ahí, y es más del 20% de esta onda R, y lo obrero ya está se mejor denomina onda Q patológica. ¿Qué me traduce? Que el músculo ya está necrótico, igual que no se va a pero recuperar. es más pacientes. Y la ¿Ok? comisión es más. Entonces, por eso, ustedes ven acá en la secuencia de cara anterior. Dice, miren, de cara anterior. Pero como recién puedo Entonces, llegar allá. la cara anterior, Pero ¿qué como derivaciones ve, es lo doctores? bueno, vamos, que tiene con este. 354. Obrero. B3 y B4. Y Eso, ahí muy se bien. gradúan Pues verde veamos con esas derivaciones. A ver dónde están. graduación de los internos verde con B3, B4, de aquí la veamos prueba. B2, B4. Miren, aquí está Pero eso, precoz, cuando entra derivación del primero segmento en el ST, tienes que sacar buenas notas precoz. hasta el final. Las Posteriormente la mejores onda notas T se se escogen en buenos negativiza. hospitales. Los últimos, Y esto es un infarto en evolución. Y por eso aquí está Corea informándose que ya tenía la buena onda nota Q. nomás. Los Este es un últimos infarto en en cara Corea inferior, se han ido a una trabajar precoz con en eso. infradesnivel, Pues yo un poco de les condicioné. supradesnivel en Porque D3 era de en tercer evolución. nivel, sí. Ya la onda Suman T se va del convirtiendo en primero negativa último y miren curso la en onda la Q. universidad, las mejores notas por La listas. onda Q. Las primeras notas eligen a dónde Miren que hospital es que más es. larga Tienen que la mejor R, nota, con vos más del primero vas a entrar 20% de la onda al R. Y hospital esta es la onda hasta Q. que se cierre el cupo. A Entonces, los otros, a los estos van restantes, a a los más comenzar a chatos. ayudarnos a identificar estos electrones. Pues desde el En primer año UpToDate, que cerrar. Pues yo creo no que también he sabía. visto en Dynamed, El hay un último, pues curso de desde el segundo electro ya de no solo tenía más o menos tenía infartos. notas. Y si ustedes van a Pero ser desde segundo y emergenciólogos, tercero, más año cardiólogos, me falta más internistas, cursos. entran a Tercero YouTube hospital. y vean los electrocardiogramas, repasen de un síndrome Sí. coronario. La Porque cuando eres residencia de R1 crónico no me te da podría tiempo abrir para quemas, me va a estudiar, cagar. ¿no? Y si ahora estás Pico con estoy así, tiempo, pero te va a ahí ayudar mucho a identificar. Pico estoy Ok, así. en el electro todos. Ustedes con esta clase creen que ya están preparados, no lo es así. Es importante resolver el banco de preguntas, Es que ella autoevaluación tiene y pena de en la vos, parte Belén. práctica Y es también su importante tiene ver pena, los la vista. electros. Tiene Los que pena, tienen eso. acceso a No es que te está UpToDate o a subestimando. un De YouTube de poder, electro pues, con síndrome coronario agudo, les, solo te por pena favor, también vas a es beneficio para ustedes, Ah, que no, les va a no ayudar creo. mucho. Sabe, Yo no sé sabe, se entra a las cirujanos, 10 de no la sé mañana, la traumatólogos, durmiendo neurocirujanos, con no. su vaso. Prefiero que estudien anatomía, Sí, técnica quirúrgica, de su área. Si vas a ser dermatólogo, pues estarás estudiando todo lo que es dermatología, ¿no? Sí, con alguien más estudie, ¿no? Muy bien. Otro laboratorio que llega el paciente. Doctor, tengo me duele el pecho, el electrocardiograma, estamos realizándolo y le pedimos libros es de los completo que busca tener biomarcadores, libros ¿no? raros. Troponina, SPKM, todas estas cosas. Toda mi ¿Qué beca tengo me que desgastaron. saber, recordar para el euros en examen? libros. Que estos biomarcadores son 4, Abajo y incluso hay otra comprar. más todavía. Las Las troponinas, Con la eso T en abajo también hay beca.
y las troponinas. Ay, pues que iba a comer. Pues A mejor ver, En los pintas por laboratorios cualquier. de nuestro doctores, medio, tienes ¿cuál que es la probar. realiza? En segundo, primer La año no, troponina Icar específica. Cada año, Incluso hay cada una que es año. la ultra sensible. Mejor uno ¿Qué de tienen que cosas, saber? Que esta se cuando eleva te quedas, ¿no? más o Le da menos un chance. entre Que el 7 a 10 días en un infarto agudo de miocardio. libros, Estos tiempos fotocopias, cambian, cosas por así. si acaso. Mm. Van a De encontrar la algunos salsa libros con con menos peines. días. La creatinfosfoquinasa No, aumenta en términos de usted, 4 a 8 horas. este, Y esta tabla es no importante. se compra. Miren, esta tabla, quisiera agrandar. Sí, el plano se compra. No, ese no es nada de que plano se compra. Nosotros han comprado, pero no, es no, pues, no sabes, esto es eso. Vayan al libro de Harrison, tal vez está en resumen esta imagen. Ahorita les voy a explicar cuál de estos, o tal vez ya la saben, cuál de estos nos ayuda a identificar el reinfarto. ¿Cuál de estas 4